Iniciar. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo, alegre comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al viernes 11 de julio del 2025. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Castilla. Bienvenida Rosita, bienvenidos todos los demás hermanitos y los invito para que comencemos con oración. Muy buenos días, Dios nos bendice grandemente. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Papito Dios. Gracias, Señor, por tenernos hoy un día más aquí, por regalarnos este día con todas nuestras familias, los hermanitos también con sus familias, todos, Papito Dios, te damos muchas gracias. Muchas gracias por regalarnos cada día esa palabra que nos das, ese desayuno agradable, ese aliciente para nuestro espíritu y la fuerza para poder sostenernos esas 24 horas. Papito Dios, muchas gracias por todo lo que tú nos das en esa palabra, con tus enseñanzas, con tu inspiración de que vivamos felices, que tengamos una vida más agradable hacia ti, Señor. Que si nosotros le ponemos atención, estamos contigo, tú nos guías, nos llevas y tenemos menos dificultades y vivimos más felices, que es lo que tú quieres, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Papito Dios. Abre nuestros oídos, que escuchemos, que pongamos atención y nuestro corazón dispuesto, Padre Santo, con tu Espíritu Santo. Ayúdanos para poder entender y poder proclamar y poder discernir tu palabra y poder decir lo que tú quieres que nosotros digamos. Amén. Escuchemos. El libro de los Proverbios. Hijo mío, si aceptas mis palabras y quieres observar mis consejos, si prestas oído a la sabiduría y abres tu mente a la prudencia, si haces venir a la inteligencia y llamas junto a la prudencia, si la procuras igual que el dinero, la buscas lo mismo que un tesoro, comprenderás lo que es temer al Señor y alcanzarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor concede sabiduría de su boca, brota saber e inteligencia, atesora acierto para el hombre recto. Trae conducta intachable. Del honrado de sus fieles. Podrás comprender justicia, derecho y rectitud, el camino que lleva a la felicidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Bendigo al Señor en todo momento. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Contémplalo y quedaréis radiante. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias.
Bendigo al Señor en todo momento. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen. Los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él. Bendigo al Señor en todo momento. Todos sus santos temed al Señor, porque nada le falta a los que le temen. Los ricos se empobrecen y pasan hambre, los que buscan al Señor no carecen de nada. Bendigo al Señor en todo momento. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Pedro a Jesús: ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos vas a tocar? Jesús les dijo: en verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros los que me han seguido os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos. Gloria a ti, Señor Jesús. Papito Dios, vamos a tomarnos unos minuticos para que el Espíritu Santo nos ayude a discernir esa palabra de Papito Dios y podamos decir lo que Él quiere que nosotros digamos. ¿Quién quiere empezar? Yo, Nidia. Adelante, Nidia. Bueno, hoy los 3 textos me parecen tan importantes porque ahí nos está invitando el Señor, especial en el Evangelio, donde nos invita a seguirlo con amor, en oración, en trabajo, en comunidad, orden, a confiar siempre en Dios. Él nos ofrece y nos dice que 100 veces más recibiremos y la vida eterna. Y nos invita a que debemos aprender a vivir rectamente con un corazón humilde, que sepamos escuchar, que nos acojamos, que nos dejemos guiar por Dios, porque dice que quien busca a Dios con sinceridad, tarde o temprano, pues lo encontramos y le encontramos sentido a nuestra vida. Amén. Amén, Nidia, gracias. Amparito. Muy buenos días para todos, nuevamente. Hoy a través del proverbio nos invita a buscar esa sabiduría, a buscar ese amor, esa sabiduría. Pues eso es un tesoro inmenso, porque si nosotros verdaderamente creemos en esa justicia divina, que Jesús es nuestro proveedor, la providencia para nosotros, seguimos a él, va a ser distinto, porque es que hay una sabiduría humana, que es esa sabiduría que de pronto quiere uno adquirir conocimiento, estudiar cada vez más para ser un profesional, pero definitivamente eso no nos salva. Lo que nos va a salvar es la sabiduría de Dios, lo que Dios, nosotros somos capaces de abrir nuestro oído, abrir el corazón, tener una relación y conocimiento del Señor, que nosotros podamos superar tantas pruebas que trae el día a día. Eso va a ser un crecimiento grandioso, porque es Dios quien permite
que nosotros podamos escucharlo, que podamos entenderlo, que podamos actuar en forma correcta, pero con humildad, que nosotros podamos verdaderamente reconocer su palabra, ese conocimiento de Dios, con esa humildad, con ese amor, permitir que los planes de Él, lo que Él tiene para nosotros, podamos desarrollarlos, tener la confianza plena en el Señor. Y yo sé que el Señor, si nosotros confiamos verdaderamente en Él nos va a bendecir grandemente. Pues también en el Evangelio realmente hoy se une, pues yo veo que todo es... es casi lo mismo, porque si nosotros en el Salmo bendecimos su nombre, en todo momento nosotros nos vamos a desviar, vamos a escuchar, y cuando nosotros nos desviemos y escuchamos su voz, vamos a corregir el error y vamos a poder escuchar su voz y volver a encarrilarnos, volver a vivir esa vida plena en Él y poder pues un día alcanzar esa vida eterna, porque de verdad que el único que nos da la salvación, el que nos ofrece esa vida eterna, es Él, nadie más. Y pues de verdad que esa herencia algunos padres no la han heredado, porque algunos padres han orado muchísimo por nosotros y ahora nosotros oremos por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras comunidades, para que así el amor del Señor se derrame sobre cada uno de nosotros y poder alcanzar ese propósito que el Señor tiene. Así es que salgamos a esa misión, salgamos y busquemos esa sabiduría como ese tesoro grande que el Señor tiene para nosotros. Amén. Gracias, Rosita. Gracias, Amparito. ¿Quién más? Bueno, si alguien más desea, bien lo puede hacer. Yo les voy a compartir. Vemos en el Evangelio que es la pregunta que hace Pedro, pero yo decía, nosotros, yo creo que la mayoría de uno siempre es, pero ¿qué voy a buscar si busco al Señor? ¿Qué voy a recibir si voy allá? ¿Qué voy a hacer si no sé qué? Siempre como buscando la recompensa, el premio, como cuando los niños chiquitos, digamos, uno lo mandaba a hacer algo y quería que le diera de pronto un dulce o le regalara un mandado y que deme para el dulce o la colombina. No, el Señor aquí no es ese premio, el premio del Señor que nos está viendo en el Evangelio es más grande, es de hacerlo de verdad de corazón por el amor, que todo lo que hagamos con amor y con el Señor, Él nos lo va a recompensar, porque eso no es de que o ir por el milagro que muchos van y esa es la recompensa, el Señor los premia, les quita pues esa dolencia, nos quita, nos da lo que uno le está pidiendo, a pesar de que lo pide como si fuera un niño chiquito al padre y no madura que no es eso. Entonces, es eso. Pero después, ¿qué sucede? Se le olvidó el Señor. Entonces no es eso. Y el Señor aquí dice, Él es grande y todo lo que uno puede hacer con Él de verdad, de corazón, por todo, Él lo va a recompensar 1000 veces más, como Él mismo lo está diciendo ahí, que nos va a dar muchísimas veces más y también heredamos la vida eterna. Porque muchas veces nosotros pensamos, cuando no conocemos al Señor, que solamente es que vivimos acá y ya uno se muere y se acabó ahí todo, y vemos que eso no es así. Es trabajar por nuestra salvación y los de los demás, de lo que decía Amparito, de ayudar a nuestras familias, porque en una época yo creo que los padres eran muy, pues sí, iban a la iglesia, los llevaban a uno, pero nunca oraban por los hijos, o por los nietos, o por los otros, no. Y el Señor hoy nos está diciendo es que tenemos que hacerlo y empezar por los más cercanos. Y nosotros ya tenemos como un conocimiento más al Señor, hay que hacerlo más todavía. Vemos en la primera lectura que es lo que el Señor nos quiere, eso, que nos llenemos de
que lo conozcamos, que empecemos, muchos no leemos la Biblia, que no leemos, pues empecemos por ahí. ¿Cómo conocemos al Señor? Pues mirando, leyendo los evangelios, toda la Biblia, pues de a pedacito. No es que se coja uno como un libro y empezar todos los días leyéndose no sé cuánto, no, es de a poquito, pero entender eso que el Señor nos da todos los días. Por ejemplo, en el evangelio, los ratos que pasamos acá, que no es mucho, pero el Señor ahí nos pone muchas cosas que nos da, que lo que tenemos que hacer. Porque quien busca a Dios con sinceridad, no es así con las cosas nada más pasajeras o porque el diario, porque sí me conviene o porque no. Es encontrar con Él, encontrarnos de verdad de corazón con Él. Encuentra también el tesoro, ese tesoro. Si nosotros buscamos al Señor de corazón, ¿qué vamos a encontrar en nuestras vidas? Pues un tesoro. Ese tesoro que no lo conseguimos en ninguna otra parte, así consigamos mucho dinero como el tío rico, pero eso no es así. Siempre va a tener ese vacío, eso que le hace falta. Y el Señor nos está diciendo en esta primera lectura todo lo que el Señor nos da, todas las que pidamos sabiduría. Él nos lleva por el camino que tenemos que ir. Él nos ayuda así, no entendamos mucho, pero el Señor nos pone para poder hacer las cosas. Y que es el día de San Benito, que es del santo de Europa, pero vemos ese ejemplo que nos pone, porque San Benito no fue que todo era bien para él también pasó cosas, las crisis, la confusión, pero ¿qué hizo él? Él no se encerró en sí mismo, sino que hizo, pues empezó a orar lo que él sabía hacer, con su fe, con oración, trabajo, comunidad, orden y una confianza inquebrantable que tenía en el Señor, y eso lo levantó de todas esas crisis. ¿Y nosotros qué hacemos? Por lo general, encerrarnos, que si nos dolió algo, una cirugía, todo, pues lógico que tenemos que cuidarnos, y eso lo entiendo porque pues yo pasé también por eso, y uno pues no le da a uno, ¿cómo se llama eso? Pues gracias a mi Dios, digo yo, a mí no me dio depresión, como hay muchas personas que les da depresión, bueno, se encierran mucho. Y vemos a San Benito que él no hizo eso. Entonces es un ejemplo también que podamos coger de ahí. Y vemos que eso me lleva al Salmo, que el Salmo nos dice, bendecid al Señor en todo momento, que no sea solamente en las crisis, ni tampoco que sea por un rato o por el favor, sino solo de verdad hacerlo con ese amor, que si nosotros conocemos al Señor, mire Jesús, todo eso que el Señor estuvo con nosotros y todo lo que Él sufrió. Él no dijo, yo no voy a sufrir como usted, sino antes peor, porque fue más terrible. Y Él Él no nos abandonó, Él veía ese amor tan grande. Entonces es un ejemplo, mejor dicho, nadie hace eso que hizo Jesús por nosotros. Vemos ese amor tan grande, entonces es un ejemplo y que nos dejó su espíritu para poder aguantar y poder pedirle ayuda a Él, porque si nosotros le pedimos, pues el Señor nos va a dar todo lo que nos hace falta, de hablar, de poder decirle a los hermanos, de poder expresar lo que Él quiere que nosotros digamos, porque no es de nuestro criterio, sino es dejarnos llevar, que el Señor haga toda la obra. Porque así podemos, que como dice el Salmo, gustad y ved qué bueno es el Señor es muy bueno. Y yo digo, qué tan bueno es el Señor, que yo creo que nosotros no vemos en el mundo ninguno como el Señor, no hay nadie. Y dichoso el que se acoge a Él. ¿Por qué? Porque va a tener su corazón radiante, va a tener el rostro, ya no va a ser aburrido, así tenga enfermedades, dificultades, pero si está con el Señor y podemos transmitir eso a los otros, pues va a decir, uy, pero este señor o esta persona, este hermano, tantas cosas que le pasan y todavía sonríe, tiene esa luz, esa luz que brilla encima de la mesa y no debajo de la mesa. Entonces eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos y seamos, ojalá todos, para ser felices en esto y hacer feliz a los otros.
¿Alguien más? Yo, Rosita, buenos días. Ahorita adelante. Pues aquí solo quiero sintetizar todo lo que su merced ya dijo. En el Santo Evangelio es la invitación a seguirlo, ¿cierto? A desprendernos de todo para ir en pos de su amor. En la primera lectura son los consejos del Señor para nosotros, cómo seguirlo. O sea, pasitos que debemos dar para llegar, pues, digamos, con el Señor Jesús. Y el Salmo, pues las alabanzas que se merece el Todopoderoso, el Dios y el Rey. Es como la Sagrada Escritura me habló hoy. Amén. Gracias, Dorita. ¿Alguien más? Rosita, sí, se me Adelante, quería Amparo. un poquito más, que, así como la capacidad que nosotros, tú y yo, abramos el corazón, el Señor nos capacita día tras día y nos capacita y nos transforma el carácter, nuestras emociones, eh, y nosotros vamos cada vez superando más esas circunstancias, esas dificultades, la vamos superando con más amor y que si nosotros nos acercamos cada día más, el Señor verdaderamente nos hace sabios, nos permite saber cuándo sí, cuándo no, cómo nos quita todas las frustraciones y nos da como ese entendimiento de lo que debemos hacer en momentos difíciles, no como que siente la presencia, como que es él el que le dice, haga esto, haga lo otro. Y si nosotros verdaderamente el oído, el corazón, todo está puesto en él, de verdad que el Señor nos bendice grandemente. Gracias. Gracias, Amparito. Así es. Él, así tengamos sacrificios, complicaciones, pero Él nos transforma. Y eso lo multiplica en lo que uno necesita, en tenerle sentido, en no dejarnos llevar en esas cosas contrarias de lo feo. Entonces, él transforma, Él no se queda así. ¿Alguien más? Sí, Rosita, muy buenos días para todos. Dios les bendiga, hermanitos. Mm, bueno, aunque no es la secuencia de lo que vamos viendo esta semana, la misión, el servicio, pero sí, aquí también en el Evangelio me dice el que no renuncie, el que no haga esfuerzos como ni siquiera sacrificios, o sea, que ni siquiera el Señor hizo sacrificios, Él se murió y nos dio la salvación, nos venció la muerte, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, pero todo lo ha hecho por amor. Y yo creo que en la palabra no hay ningún padre, ninguna madre, o sea, sí, habrán muchos que abandonen a sus hijos, pero es que si nosotros tenemos la capacidad, la certeza de tener un Dios de poder, un Dios que hace todo lo imposible, yo creo que hoy necesitamos aplicar también esto, es al servicio del Señor, a esa renuncia, es que no debemos olvidar, como dice San Mateo en el capítulo 23, bueno, lo uno sin dejar de hacer lo otro. O sea, no es, miremos las 5 prioridades o lo que Norman nos ha enseñado siempre. Primero, en el primer puesto Dios, segundo la familia, tercero la iglesia, cuarto la comunidad y quinto el servicio. Y todo en ese orden nosotros podemos hacer, eh, eh, teniendo esa prioridad que Dios es primero, pues de ahí, como dice la palabra, busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Y cuando nosotros tenemos esa disposición, cuando nosotros encontramos a ese Jesús y tenemos ese encuentro personal con Él, y Él nos lo ha dicho esta semana en las Escrituras, es que ustedes no tienen, vayan, los voy a enviar en medio de lobos, los voy a enviar, vayan y lleven la palabra, lleven el Evangelio, la buena noticia, porque ustedes no tienen que tener miedo,
porque soy yo, es el Espíritu Santo de Dios quien va a hablar por mí, quien va a hacer las cosas. Entonces, yo creo que aquí el amor, como lo decían mis hermanas, es lo que mueve. Yo siempre he dicho que el amor mueve el mundo, o sea, sin amor, yo creo que sin amor, si el Padre no nos hubiera amado tanto, no hubiera enviado a su Hijo para que muriera por nosotros, para darnos salvación y vida eterna. O sea, eso ya está, esa salvación ya está dada. Que nosotros tengamos, que nosotros la hayamos recibido, hayamos abierto el corazón y tengamos la disposición, magnífico, hermoso. Eso es lo que tenemos que hacer y tenemos, como también ustedes lo han dicho, darlo y llevarlo a los demás, que eso es lo que nos ha enviado el Señor, nos ha dicho toda esta semana. Y cuando nosotros nos hacemos, que Él vino también para que fuéramos incorporados a la familia de Dios, también nos lo dice la palabra, ciudadanos del cielo, y que todo eso ha sido dado por gracia, si lo han recibido gratis, denlo gratis. También lo dice la palabra esta semana. Entonces, si nosotros cuando tenemos encuentro personal con Él y sabemos todo esto, pues todo esto lo entendemos que lo ha hecho es por amor Él y nosotros también. Y por amor, pues un papá cuida a sus hijos, por amor una mamá cuida a sus hijos. Y, y yo creo que aquí, ya nosotros sabiendo qué fue lo que Él vino a darnos, qué es la vida eterna, pues qué tenemos que hacer, como dice Pablo, pues llegar, colocarnos los zapatos del servicio, las sandalias del servicio y sobre todo ser perseverantes, tener ese amor para poder llevar a otros a los pies de Jesús también como nosotros lo encontramos, pero por gracia, todo ha sido por gracia, todo ha sido regalado por amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Que, pero, como lo digo, que ninguna situación nos obligue pues a nosotros en estas responsabilidades que sea que nos podamos dar responsabilidad a otro, sino que es nosotros recibiendo lo que hemos recibido, lo llevemos a los demás, vivamos esa misión, que eso es para toda la vida y que vivamos caminando con perseverancia, con amor hasta la meta, porque si nos quedamos en la mitad podemos ahorita decir que sí y decir muchas cosas, pero es que es perseverando para poder llegar a la meta. Y la meta es la vida eterna, para eso es que vivimos acá, para eso estamos acá. Lo entendemos y cómo tenemos que hacerlo, cumpliendo la misión, viviendo el amor y que no solamente nosotros lo que hemos recibido lo vivamos nosotros, sino que lo demos a los demás también. Eso es lo que la palabra me dice hoy. Dios les bendiga. Un gran abrazo. Gracias, Lupita. Adelante, Nancita. Señora, muy buenos días. A propósito del Evangelio, de lo que nos ha dicho el Señor todos estos días, el envío, hoy nos recuerda que Él nos respalda, que nos da muchas herramientas de respaldo. ¿Qué más que Él mismo diciendo? Harán lo mismo que yo haré. ¿Qué más? Entonces decía yo a propósito de San Benito, porque es que él tenía un lema: orar, ora y labora. Es orar y hacer, ir a los hechos, recordando siempre la meta y no confundir los medios con el fin, porque nosotros confundimos los medios con el fin y muchas veces nos dedicamos a los medios y nos olvidamos del fin. El fin es heredar la vida eterna, el reino de los cielos. Y también quiero citar para finalizar esta intervención que donde dice que busca primero el reino de Dios y su justicia y lo más viene por añadidura. Cuando nosotros no priorizamos al Señor, cuando confundimos los medios con el fin, lo que hacemos es pegarnos a las añadiduras y se nos olvida que el reino de Dios es lo primero. Eso que las añadiduras no es que sean malas, pero que las añadiduras también vengan de Dios. Recordemos siempre priorizando la mente. Muchas gracias.
Gracias, Nancy. Ashley, por favor. Hola, buenos días. Hay una frase que me gusta mucho y es que en medio de la debilidad Dios se perfecciona. Y a mí hoy pues me llama mucho la atención eso, que en medio de la debilidad Dios es quien nos da la fuerza, Dios es quien está, Dios es quien nos fortalece más, porque es más que cierto que muchas veces en este camino de seguir a Cristo, de seguirlo a Él, nos agotamos, nos cansamos, a veces hasta nos rendimos. Pero dice que en medio de nuestras debilidades Él se perfecciona y yo creo que nuestras debilidades son las que más nos afectan, son las que más nos atacan, son las que más nos dicen, no, usted no puede, usted por qué va a hacer eso si usted no se lo merece. Entonces también es como un llamado a cuidar esas debilidades, a respetarlas, aprender a amarlas, porque muchas veces y muchos de nosotros odiamos nuestras debilidades, incluso hasta peleamos con ellas mismas y peleamos con nosotros mismos, porque no sabemos manejarlas, porque no sabemos manejar nuestro carácter, nuestros sentimientos. Entonces, cuando aprendemos a manejar todo eso, el Señor se perfecciona, el Señor se perfecciona en nosotros, en medio de nuestras debilidades. Él vuelve maravillas todo lo que somos nosotros y empieza a cambiarnos. Y es todo lo que decían ustedes, de que Dios es perfecto y su tiempo es perfecto y todo lo que Él hace está bien. Y todo lo que pasamos y todas nuestras debilidades las tenemos que fortalecer, pero por medio de Él, si se lo pedimos a Él, Él se va a manifestar de esa manera en nosotros. Y pues eso es lo que a mí me dejó, es aprender a amarnos, aprender a amar todas esas debilidades para así cambiarlas, pero desde el amor. Así mismo como Dios quiere que lo busquemos desde el amor, también quiere que nosotros mismos, en nuestro interior, nos busquemos desde el amor. Muchas gracias. Gracias. Normita, por favor. Gracias, Rosita. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Todos tenemos derecho a buscar de Dios. Todos tenemos derecho a buscar de Dios. Todos tenemos derecho a necesitar de Dios. Eso está bien. Eso está bien. El detalle está en las motivaciones, los motivos que tenemos para buscar de Dios. Algunos buscarán a Dios por motivos de salud. Generalmente la gente busca de Dios por motivos de salud. Otros pueden buscar a Dios por motivos económicos, porque están pasando por una crisis. Y pues sin plática la vida no funciona tampoco, ¿no? Entonces no es tan fácil. Otros pueden buscar a Dios por buscar paz interior. Y así sucesivamente, cada persona podrá estar buscando a Dios por una razón o por un motivo cualquiera. El detalle está en que desafortunadamente hay personas que buscan a Dios solamente cuando lo necesitan. Vuelvo y digo, es lícito buscar a Dios en los momentos de necesidad, es lícito, está bien. El problema es solo buscarlo cuando necesitamos, porque si el Señor suple nuestras necesidades y nosotros en cierta forma decimos ya no necesitamos de Dios y nos alejamos, eso es lo que no es correcto. Eso demuestra que nosotros no hemos entendido ni la vida, ni la razón de los problemas, ni las dificultades. Da a entender que nosotros estamos en nada. Si yo busco solamente a Dios mientras paso la crisis económica y luego vuelvo y me alejo después de que Dios me bendice, a ver, ¿qué clase de persona soy? Si busco a Dios solamente cuando estoy enfermo y cuando ya estoy sano, ya no lo busco. ¿Qué clase de persona soy?
siempre he dado el mismo ejemplo. A todos nosotros, pero particularmente a las mujeres. Pero a todos nos molesta que nos busquen por interés. Yo creo que a la mayoría de las personas nos molesta, nos fastidia, nos incomoda que solo nos busquen por interés, no más. Porque es volver al ser humano un utensilio. Es reducirlo a una cosa, como les decía ayer. Interés, ¿cuánto vales? Hay personas que son interesadas y que son utilitaristas, que ven a las demás personas como cosas. ¿Cuánto me convienes? Te recibo, te acepto, eres mi amigo, eres mi amiga. Ah, pero si no me sirves, entonces apártate. Yo sé que uno en la vida tiene que aprender a rodearse de buenas personas, claro que sí. Pero también sé que uno tiene que aprender a rodear a las personas, en el buen sentido de la palabra, a apoyarlas. Y uno generalmente apoya a las personas cuando pasan por dificultades, cuando pasan por problemas, cuando pasan por crisis. Cuando nosotros estamos con una persona que no esté pasando por una crisis, cuando la queremos, cuando queremos a esa persona, uno está con esa persona no solamente porque esa persona me necesite, o la acepto dentro de mi círculo, no solamente porque yo la necesite, o no solamente porque me convenga, o no solamente porque me sirva. Entonces es feo que una persona piense de esa manera. Es mala persona, es mala gente. Quien piensa que los demás están a su alrededor es para servirle a él o a ella. Es una visión esclavista, es una visión utilitarista, es una visión manipuladora, es una visión controladora, es una visión dictatorial, es una visión maquiavélica, es una visión narcisista. Cuando cojo a las personas o a Dios solamente para que suplan mis necesidades, mis intereses. Horrible, 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 horrible. Y esto serviría para que muchos hermanitos de pronto, cada uno a donde llegue este video, recapaciten, reflexionen y digan, lo recapacitemos todos y digamos, venga un momentico, ¿será que yo soy así? ¿Será que yo soy así? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos propone? No hoy, siempre. ¿Qué es lo que la Biblia nos propone? Todo lo contrario, todo lo opuesto, todo lo contrario. Entonces, ayer veíamos, en la liturgia de ayer, en la primera lectura, veíamos cómo los hermanos de José fueron a Egipto porque en el pueblo de Israel había hambruna, estaban pasando necesidades. Ellos no iban allá porque apreciaran, valoraran, quisieran, fueran amigos del rey egipcio, del faraón. No, iban por física necesidad y muy probablemente le iban a pedir regalado o prestado, no sé. ¿Mm? Y luego se devolverían para su tierra y nunca más volverían por allá. Es lo que pasa con muchas personas en los grupos de oración. Van, suplen sus necesidades y ya no vuelven más. Qué feo, qué feo.
En cambio, decíamos ayer, y le doy gracias a Dios, porque con las lecturas de hoy confirmo la sabiduría que Dios me regalaba ayer. Pudimos entender cuál es el verdadero propósito de Dios en el corazón de Jacob. Cuando la razón que manda Jacob al faraón es: faraón, hace años perdí a mi hijo más amado, al pequeño, al que consentía, al que mimaba, al que era la luz de mis ojos. Y ahora usted me está pidiendo que le entregue otro hijo. Eso no lo voy a poder resistir. Eso no lo voy a poder aguantar. Palabras más, palabras menos, Jacob le está mandando a decir el faraón: casi que prefiero morirme de hambre antes de perder otro hijo. Miren la diferencia de la intención de los hermanos al papá. Es totalmente distinta. A los hermanos les importaba suplir sus necesidades, y si tenían que sacrificar también al otro hijo, pues que se muera, que se regale, que lo vendan, que lo cambien, no es problema nuestro. Lo que importa es que nosotros saciemos nuestras necesidades. Entonces el evangelio, todo el evangelio, es la antítesis de ese comportamiento, de esa actitud tan horrible y tan fea. Esa actitud egoísta, esa actitud individualista, esa actitud manipuladora. Cuando entonces una persona alcanza sabiduría, ¿qué es sabiduría? Entender los propósitos de Dios, entender la voluntad de Dios, entender el querer de Dios. Cuando encontramos en nuestras vidas, cuando hallamos, cuando descubrimos, cuando recibimos sabiduría, salimos de nosotros mismos, salimos de nuestros propios egoísmos e individualidades para comenzar a pensar en el bien de los otros, en el bien de los demás. O sea, rompemos con todo lo anterior que ya dije, esa visión narcisista, egocentrista, manipuladora, dictatorial, controladora, abusiva, porque eso es ser abusivo uno. Buscar a una persona solamente porque esa persona la necesito, perdón. Y entonces el evangelio comienza a ser todo lo opuesto. Entonces en el evangelio de hoy encontramos a los discípulos diciéndole a Jesús: ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. De alguna manera Pedro le está echando en cara a Jesús. De alguna manera le está diciendo: ¿qué nos va a tocar? Y yo digo, qué paciencia la de Jesús, qué paciencia. Y qué paciencia con Pedro. En verdad os digo, cuando llegue la renovación, el Hijo del Hombre y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Aquí le está hablando de una paga, le está hablando de que le será devuelto. También vosotros los que me habéis seguido, o sea, los que habéis vivido el evangelio, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. Lo tendrán todo, tendrán poder, todas sus necesidades serán saciadas. Ya no tendrán problemas, no tendrán dificultades, no tendrán persecuciones. Pero hasta que el Hijo de Dios se siente en su trono, en su gloria. Y entonces les dice: todo el que deja por mí casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hace unas semanas compartíamos también este evangelio y yo les decía: soy testigo de eso. Pero ¿cuál es la clave? No, la clave no es buscar riqueza. No, la clave no es buscar suplirse uno de las necesidades propias. No, esa no es la clave. La clave es querer ayudar a los demás. La clave es querer salvar a los demás. Esa es la clave. La clave es romper el cascarón
romper el capullo y salir. ¿Para qué? Salir de mí mismo para pensar en los otros, para pensar en los demás. Entonces, eso es lo que el libro de la primera lectura, el libro de Proverbios, nos quiere decir. Pensemos más allá, tengamos una visión más extensa, más profunda, más larga, más comunitaria, más social. No solamente pensemos en nosotros mismos. Hijo mío, si aceptas mis palabras, si quieres conservar mis consejos, si prestas oído a la sabiduría, ¿qué es sabiduría? Conocer el plan de Dios, el propósito de Dios, los sentimientos de Dios, el corazón de Dios, y abres tu mente a la prudencia y haces venir a la inteligencia y llamas junto a ti a la prudencia. Si la procuras igual que el dinero, o sea, con las mismas ganas, si la buscas lo mismo que un tesoro, comprenderás lo que es temer al Señor. Y alcanzarás el conocimiento. Porque el Señor concede sabiduría. De su boca brotan el saber y la inteligencia. Atesora acierto para el hombre recto. Es escudo para el de conducta intachable, o sea, es fortaleza. La sabiduría es fortaleza, la sabiduría afianza, la sabiduría consolida, la sabiduría trae paz, la sabiduría trae seguridad, la sabiduría guía el camino, orienta el camino. Es escudo para el de conducta intachable, custodia la senda del honrado, guarda el camino de sus fieles. Entonces podrás comprender qué es justicia, qué es derecho, qué es rectitud y el camino que lleva a la verdadera felicidad. Recordemos lo que dice Hechos 20. Hay más alegría en dar que en recibir. Pidámosle a Papá Dios de corazón que nos dé la gracia de volvernos sabios. ¿Y qué es ser sabio entonces? Amparito lo decía, no es acumular conocimientos ni títulos, es entender el querer de Dios, es entender lo que a Dios le gusta. Hace años tal vez yo les daba un ejemplo, ¿sí? Una esposa sabia es la que ya le conoce sus gustos a su esposo, a su marido. Cómo le gustan los huevos, cómo le gusta el arroz, cómo le gusta la sopa, cómo le gustan los plátanos, cómo le gusta que se tienda la cama, cómo le gusta que esté la casa. Entonces, esa esposa es sabia porque ya sabe lo que a su esposo le agrada. Igual el esposo, igual los hijos, igual todos. Un cristiano es sabio cuando sabe y hace lo que a Dios le agrada. Sabe y hace lo que a Dios le agrada. Entonces el salmista nos ayuda orando, bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. ¿Por qué? Porque ya descansas en el Señor, confía en el Señor, espera en el Señor. Cuidado, no cruzado de brazos. Confía en el Señor porque sabe que Él está haciendo lo que le corresponde y que Dios también está haciendo lo que sabe hacer, bendecirnos. Proclama conmigo la grandeza del Señor. Yo le colocaría tilde aquí al proclama, es proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me guió, me enseñó, me dio sabiduría, me libró de todas mis ansias. Contempladlo. ¿Qué es la sabiduría? Es contemplar a Dios. Y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Claro, porque antes nuestras angustias eran nosotros mismos. Ahora sabemos que todo lo que nosotros necesitamos viene de la mano del Señor y ya no nos afana, ni nos preocupa, ni nos angustia para nada, porque sabemos que Dios, que es amor y que es bueno, nos lo da absolutamente todo.
si hacemos y cumplimos también nosotros con nuestros deberes. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. El ángel del Señor está con nosotros. Puede ser el ángel de la guarda, puede ser el Espíritu Santo, pueden ser ángeles de bendición, ángeles de sanación, ángeles de prosperidad. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él, en lugar de acogerse a las cosas solamente del mundo. Todos sus santos, temed al Señor, porque nada les falta a los que lo temen. Nada les falta a los que le temen. Cuando dice en el Evangelio que tendrá 100 veces más, no se está refiriendo en el cielo, se está refiriendo aquí en la tierra. Se está refiriendo, tendrá 100 veces más aquí en la tierra. El que deje esto, aquello, lo otro, tendrá 100 aquí en la tierra. Y eso se une a lo que dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Los ricos empobrecen y pasan hambre. Ay, Norman, yo por eso no quiero ser rico. No, 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 no. Eso demostraría su ignorancia. Cuando dice que los ricos empobrecen es los egoístas, los individualistas. ¿Por qué no pensamos en ser ricos generosos? ¿Por qué no pensamos en ser ricos que ayuden a muchos? Chévere. ¿Ustedes creen que un rico muy generoso pasa hambre? Un rico que sepa ser generoso y que sepa ayudar a los demás va a pasar necesidades. No, por dos razones. Por tres razones. Porque si es rico, es buen administrador. Dos, no va a pasar hambre, porque si es generoso, Dios le va a proveer. Y tres, porque siendo generoso ganó amigos para que cuando pase necesidad, le den también a él. Miren lo que acabo de decir. Si quiere usted, devuelva el video cuando no pueda, devuelva el video y repáselo otra vez. Marque este tiempo. Miren lo que acabo de decir. En cambio, el egoísta, el individualista, el tacaño, el miserable, no es bendecido, no es prosperado. ¿Por qué? Porque usó su riqueza solamente para su propio bien. No supo ser buen administrador, no administró bien. Dos, Dios no puede respaldar a quien va en contra de su sabiduría, de su legado. Y tres, a una persona que ha sido tacaña, utilitarista, manipuladora, controladora, dictatorial, ¿quién la va a ayudar cuando pase necesidades? Ay, Norman, deberíamos de ayudarla. No sé. Entonces, cuando dice los ricos se empobrecen, aquí no es una pelea de clases, no es una lucha de clases. Cuidado con eso. Está hablando de los que son ricos, pero que son tacaños. Los que buscan del Señor no carecen de nada. Señor, yo te doy gracias, te alabo y te bendigo por la oportunidad que nos regalas de cada mañana aprender de tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos siga asistiendo y nos dé toda la sabiduría suficiente y necesaria para hacer tu voluntad. Amén. Rosita, le invito para que cerremos con una oración, por favor. Amén. Gracias, Normita. Señor, te pedimos que toda esta palabra, Señor, nos ayude a ponerla en práctica, a poderla tener, que seamos observadores a todo lo que tú nos hablas, Señor. Que no sea, que pase así, no se nos quede nada, que al menos una sola palabra, Papito Dios, con tu Espíritu Santo nos ayudes, porque es con ese compromiso para el bien de la comunidad, para los que tenemos al lado, para todos los que nos rodean, Señor, nuestras familias. Gracias, Papito Dios, por todo lo que nos dice cada mañana en este programa, digamos, compartir, en este encuentro con tu palabra, Señor. Amén. También con la mamita María,
que nos ayude a que seamos, que ella es nuestro ejemplo, que ella siempre está ahí y que la mamita María también nos ayude a que seamos más perseverantes. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que nos llenemos con el Espíritu Santo y su amor, podamos llegar a esas personas que Papito Dios quiere que vayamos a visitarlas y a llevar su palabra con ese amor y humildad. Amén. amén. Que por la gracia del Espíritu Santo seamos instrumentos del Señor en el servicio a los demás. Amén. Que con la ayuda del Espíritu Santo seamos esas luces, esas lámparas encendidas y que llevemos por donde quiera que vayamos. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Que el Señor levante su rostro sobre nosotros y tenga misericordia. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invitación nos reunimos en todos los grupos presenciales. Ahí tenemos de lunes a sábado en diferentes partes, fuera de la ciudad también. Entonces están direcciones, están hora, sitio y también un teléfono donde pueden llamar para si necesitan más información. Y podamos reunirnos y crecer en ese encuentro, en ese conocer a Papito Dios. El Santo Rosario a las 3 de la tarde, entonces se pueden conectar para que hay diferente petición cada día, entonces lo puede poner en la petición lo que necesite, su petición, su oración, todo eso lo puede poner ahí y compartir en el Santo Rosario a las 3. También invitación para los que puedan ofrendar, que la comunidad necesita bastante recursos y Diosito pues le va dando a uno y así mismo pueda ir ayudando. Entonces, sea pequeño, grande, el aporte lo puede hacer esa ofrenda en el NECI de Milena Bermúdez al 301-551-2161. El Señor lo bendice, como decía hoy su palabra, le da a uno más de lo que uno se imagina. También hay un retiro que se llama Retiro Espiritual Renacer, lo dan en Fusagasugá, y los que quieran participar lo pueden hacer. Es el 18 al 20 de julio para encontrarse uno con el Señor, salirse de todos esos perjuicios y todos esos que tiene uno por allá guardado, eso se libera de muchas cosas, entonces lo pueden hacer. Si necesitan información, también hay un teléfono ahí para escribirse, para poder compartir eso. Y nuevamente mañana nos encontramos a las 8 en la mañana para ese rico desayuno. Muchas gracias a todos y un bendecido día para hoy. Gracias. ¿Necesitas una pausa del ritmo de la vida? Del 18 al 20 de julio estaremos en la finca San Luis Cucharal de Fusagasugá. Invierte 30,000 y vive una experiencia transformadora. Invita a la comunidad Fuentes de Misericordia.